Noticias en versión 2.0. Eres parte del doble clic de Tele13 Radio y tele13radio.cl. Bueno, lo decía Javier en la introducción, ¿no? Sobre esto se han pronunciado diversos organismos, entre ellos está el Consejo Nacional de Decanos, que emitió una declaración bien extensa solicitándole entonces a la autoridad poner ojo en esta materia y por lo tanto postergar este tema de entrada de estos nuevos requisitos. Rodrigo Lagos es el director del Departamento de Educación de la Universidad de los Lagos y vicepresidente del Consejo Nacional de Decanas y Decanos de Facultades de la Educación de las Universidades del CRUCH, a quien le agradecemos que esté en conversación con nosotros. Rodrigo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Un gusto hablar contigo sobre este tema tan relevante para el país. Súper relevante, y sería bueno poder entrar de lleno ya en los argumentos centrales que ustedes tienen para justificar su decisión y que está en todo caso, al menos en la lectura que uno hace preliminar, está en sintonía con lo que han mostrado sus reparos y también sus aprehensiones los diferentes rectores de las universidades, tanto privadas como públicas. Sí, desde luego es un tema que no es fácil, sobre todo pensando en que, creo que en eso también estamos todos de acuerdo, que hay que mejorar la calidad de nuestros profesores y desde luego apoyar con eso la mejora de nuestro sistema escolar. Pero la pregunta que nos hacemos todos, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos, si la exigencia de mayor puntaje es el factor clave de lo que representa esta mejora. Y ahí es donde se genera una problematización. No sé, Ramón, si tú recordarás, hace años atrás, creo que en el mismo Canal 13, y a lo mejor hasta tú lo pudiste haber entrevistado, había un investigador de la Universidad de Santiago de Chile, Francisco Gil, que ya no se encuentra con nosotros, lamentablemente. Así es. Problematizó en algún momento que los puntajes PSU fuesen predictores, y él fue el que incorporó dos elementos al proceso de selección de ingreso a las universidades: los programas de acceso vinculados a lo que se conoce como programas PASE, y señaló nuevamente la idea de que el talento para los estudios de educación superior están equivalentemente distribuidos y no solamente en virtud del resultado de lo que era en ese momento la PSU. Eso también problematiza un poco la idea de que un solo factor sea el decisivo justamente para alcanzar buenos resultados luego en el desempeño profesional. Hay factores muy relevantes vinculados, por ejemplo, al desarrollo de las trayectorias educativas. No hay que olvidar que las carreras pedagógicas son carreras que tienen acreditación obligatoria junto a medicina y odontología. Tienen también aspectos vinculados al acompañamiento académico que se requiere realizar en una formación que requiere mucho apoyo, mucha contextualización del trabajo que se realiza. Por más que seamos un país unitario, vamos a decirlo así, las diferencias en los distintos contextos rurales, regionales, y también, ¿por qué no decirlo?, en el contexto del tipo de establecimiento, genera tensiones que son diferentes para un profesor que está trabajando en un colegio particular pagado y en un particular subvencionado o en un colegio municipal. Entonces, lamentablemente creo que lo que hay que generar hoy en día es una revisión justamente de lo que significa nuestros requisitos de acceso y también lo que ha significado la política de fortalecimiento de la trayectoria profesionales, incluyendo los incentivos que hay hoy día, por ejemplo, con la carrera docente. Yo creo que eso también ha sido un proyecto que en su momento parecía la solución, pero al parecer no lo está haciendo, sobre todo en las cifras que hoy día tenemos de postulaciones a carreras pedagógicas, que si bien aparentemente estos dos últimos años se ha incrementado, no es suficiente para resolver las proyecciones que hay de déficit que se proyecta para el 2030, ¿no? Pero son 30.000 profesores menos. A eso quería ir. Vamos por parte. Primero vamos a clarificar primero lo de los requisitos del puntaje. La postura de ustedes es que se postergue la nueva frontera o que se rebaje la actual, que ya está vigente. Yo creo que lo importante en ese sentido es que primero se reconozca que la ley que hoy día se encuentra vigente generaría un impacto de una baja en el acceso a carreras pedagógicas de más del 50% a nivel nacional.
Y en carreras y en zonas extremas, estoy pensando en Magallanes, Arica y otras zonas extremas igualmente, solo se alcanzaría el 42% de la matrícula que tuvimos este año. Eso es prácticamente hacer desaparecer algunas carreras del sistema en términos de lo que significa la formación en los territorios que te he mencionado. Por otro lado, lo que nosotros consideramos es que el nuevo proyecto de ley que presenta el Ejecutivo, que fijaría nuevos requisitos de acceso, esta vez a través de un comité técnico evaluador, en virtud de análisis académico, a través del análisis de los contextos y de las situaciones territoriales que se vivan, puede ser una solución que permita justamente mantener e incrementar paulatinamente las exigencias, pero ya no solo desde una perspectiva homogénea del sistema, porque eso generaría una situación de menoscabo. Piénsalo tú en zonas como, te lo voy a decir así, en Chiloé, por ejemplo, mi universidad tiene un programa de formación de profesores de educación básica que se vería diezmado y que impediría que, por ejemplo, se generara la natural renovación de profesores que se dedican a ámbitos rurales en el archipiélago, donde hay muchas escuelas rurales en islas muy apartadas. Correcto. Pero vuelvo a la pregunta original. El tema está dado porque, por ejemplo, aparte, después hablamos de las otras medidas para poder, en esta nueva ley que se propone, incorporar otras iniciativas, pero en lo referente únicamente al puntaje, el puntaje, dicho de otra manera o preguntado de otra manera, el que se exige hoy día ya es suficiente, es el límite para poder acceder, de acuerdo al criterio de usted, a la carrera de pedagogía, o incluso es necesario volver más atrás, quizás, producto de lo mismo que estamos conversando. No, nuestra postura es que el puntaje definido por sí solo no es el factor decisivo y suficiente para determinar. Estoy de acuerdo, pero debe haber alguna frontera y hoy día está establecida y se pensaba subirla más. Por eso pregunto si la de hoy día ya es suficiente o hay que volver incluso un poco más atrás, considerando, y ya estando de acuerdo, que no es el único factor determinante para aquello. No, nosotros creemos que en este momento no es bueno innovar justamente en incrementar los puntajes, dado lo que representaría justamente en términos de las postulaciones y finalmente de las matrículas que tendríamos en el sistema. ¿Pero menos puntaje tampoco, dado que hay una falta de docentes? Menos de lo que ya hay a este año tampoco sería adecuado. Lo que hay que de alguna manera es complejizar el sistema de admisión a carreras pedagógicas a factores que no sean exclusivamente los definidos en el puntaje. Ya, sí. Perfecto. Ese es. Perfecto, porque hoy día estamos hablando del requisito, de hecho tenía que ir aumentando paulatinamente, me corrige si estoy equivocado, pero creo que en el proceso de admisión estaba en el orden de los 528 puntos en las pruebas obligatorias, por ejemplo. Claro, 485 era el promedio en pruebas obligatorias PAES. Ya. Ese era más pertenecer al 30% superior del ranking de notas de su establecimiento. Ya. Ese era el requisito para quienes justamente ingresan a través de esa vía. Ahora, como tú sabrás, no es la única manera de ingresar a carreras pedagógicas, ya que hay otro tipo de programas, como te comentaba, sí, como aquellos que se conocen como PASE sí, programas de talento pedagógico que también las universidades realizan, o incluso programas de prosecución vía la obtención de títulos profesionales o técnicos. Ahora, siguiendo con el tema del puntaje, que volvemos a insistir, estamos hablando de que no es el único predictor y ya se ha señalado que muchas experiencias demuestran que efectivamente ese no es la bala de plata que asegura el éxito en la formación de cualquier profesional, ¿no? Porque los talentos están repartidos igualitariamente en nuestra sociedad, como lo decía el profesor Gil, ¿no? Pero, dicho eso, también hay algunas opiniones de algunos expertos que contradicen un poco el argumento netamente del puntaje, indicando que muchas de esas mediciones, o requisitos, o límites, o fronteras, o línea roja, como quisiéramos llamarle, estaban hechas de acuerdo a percentiles que estaban calculados cuando
la prueba de admisión era con un puntaje máximo de 850 y no Claro. con 1000 de ahora, y que por lo tanto aquella frontera ya hoy, producto de esa modificación, ya es más baja y que por lo tanto bajarla más sería contraproducente porque nos estaríamos autoengañando. Claro, yo creo que ahí también hay un factor que hay que considerar. Las pruebas son diferentes, por lo tanto los niveles de exigencia de una y de otra hasta cierto punto no necesariamente establecen el mismo límite. Ahí hay un aspecto técnico del diseño del instrumento. No necesariamente esta prueba con un máximo puntaje de 1000 puntos es más fácil, por decirlo de alguna manera, o en el límite de los 400, por ejemplo, 85 puntos, es exactamente equivalente a la prueba anterior. Entonces, hay un aspecto técnico ahí. Quizás el centrarse justamente en el aspecto del puntaje justamente pierde de vista el hecho de que finalmente lo que estamos buscando es ciertas habilidades académicas a las cuales tenemos que sumar otras habilidades que deben desarrollar los estudiantes, en este caso para la formación pedagógica. Ya. Porque si no, como decíamos en nuestra declaración, se produce una especie de reduccionismo del puntaje como si fuese finalmente un factor de altísima relevancia respecto de otras, y creo que la evidencia hoy día, piénsalo tú lo que ocurre en otras latitudes, nosotros que siempre miramos lo que pasa en Finlandia, si bien hay altas exigencias académicas, igual hay un desarrollo de lo que significa esto que denominamos vocación para realizar la docencia, que es también altamente crucial. O sea, ¿Cuántos profesores faltan en Chile? Al 2030 se proyectan 30.000 profesores faltantes. Hoy día tenemos déficit, sobre todo, por ejemplo, piensa tú en áreas como ciencia. En algunas regiones tenemos falta de profesores de educación diferencial, en algunas regiones también profesores de educación, pedagogía en educación básica, por ejemplo. No, eso quizás también valida el hecho de que la nueva propuesta de ley que se debería discutir en la Cámara de Diputados, a través de la creación de un comité evaluador justamente de las exigencias, pueda de alguna manera contextualizar la realidad de lo que se requiere como exigencia para el territorio sin vulnerar las exigencias de ese mismo territorio respecto de los profesores que se requieren. Se entiende. ¿Y por qué planteárselo así? Porque imagínate en una ficción de que eliminamos programas de pedagogía por algún criterio como el de el puntaje. Eso significaría que, por ejemplo, profesores formados en Santiago deberían tomar la decisión de irse a trabajar a Tierra del Fuego. ¿Lo harán necesariamente? Claro. O a Dalcahue, por ejemplo, o a la isla o algún territorio de Chiloé, por ejemplo, ¿no? Eso coloca en riesgo justamente un principio que es clave, creo que, de nuestro sistema, es el acceso y el derecho a la educación. Sí. Y eso creo que también es un factor que hay que considerar, porque los factores territoriales en Chile, al ser un país geográficamente tan diverso, requiere justamente que en los propios territorios exista la capacidad de formar profesionales para sus propios ecosistemas o para su propio sistema educativo, ¿no? Adecuado a su contexto y a su realidad propia, que son muy diferentes de acuerdo a la diversidad que tienen nuestros territorios, obviamente. Una de las cosas que me gustaría saber si otras medidas que fueron anunciadas, y de hecho que existen y fueron implementadas en su momento, han sido evaluadas respecto de si es necesario modificarlas o incrementarlas. Por ejemplo, la beca vocación de profesor. ¿Eso funcionó o no funcionó desde su perspectiva? ¿Está funcionando? ¿Es necesario incrementarla, modificarla? Mira, hay una estadística que puede a lo mejor responder a eso, en términos de lo que significa el incentivo que buscaba la beca de vocación para profesor. La beca de vocación para profesor buscaba justamente financiar a aquellos estudiantes con alto rendimiento académico que se destinasen justamente el esfuerzo justamente que significa participar de esa formación. Pero
hay una serie de antecedentes que a lo mejor colocan en tensión justamente los resultados y para en nuestra percepción ese es un instrumento que hay que mejorar, dado lo siguiente, por ejemplo. Imagínate que hay encuestas que ya han salido hace un par de años atrás que señalan que solo el 20% de los profesores estima que su labor es valorada en el ejercicio de su actividad. Y por otro lado, tenemos una alta deserción de profesionales que recién se incorporan al sistema, de alrededor de un 20% en los primeros años del ejercicio profesional. Entonces, por una parte, la pregunta es si incentivando la vocación a través de instrumentos como esta beca que tú señalabas, hemos podido contrarrestar estos antecedentes y parece que no ha sido suficiente. Parece que los incentivos justamente a mejorar el prestigio incluso de la carrera docente han quedado todavía al debe en lo que respecta a nuestro sistema. Y eso tiene que ver básicamente quizás también por otros aspectos que de repente no se mencionan, ¿no? El sistema hoy día en las universidades del CRUCH está financiado a través del arancel de la referencia. Si tú analizas, por ejemplo, lo que financia la OCDE respecto de la formación de profesores, todavía nosotros estamos al debe. Hay bajo financiamiento respecto de lo que representa la formación de profesores, siendo esta carrera una carrera de acreditación obligatoria, y si la comparas con las carreras de medicina o odontología, al analizar los aranceles, obviamente hay una disparidad que es brutal. La pregunta es, ¿cuánto vale hoy día formar a un profesor? Eso es como parte de la discusión también, y quizás también eso repercute en términos de lo que representa, por qué hoy día hay gente que a lo mejor podría tener mayor talento académico, no estar ingresando a las carreras pedagógicas. Rodrigo Lago, director del Departamento de Educación de la Universidad de Los Lagos y vicepresidente del Consejo Nacional de Decanas y Decanos de Facultad de Educación de la Universidad del CRUCH. Le agradecemos su tiempo para conversar con nosotros en un tema que es apasionante, sin duda que tiene muchas aristas y que por lo tanto es necesario discutirlo más en profundidad, y a propósito de eso siempre estamos abiertos aquí en Doble Clic para abordar estos temas de educación que tanto nos apasionan. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias, Ramón.